Oye, País, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, para analizar los temas de interés nacional e internacional. 6 casos nuevos de cólera, suman ya 70 y tantos los detectados oficialmente en República Dominicana. Un brote que se ha desarrollado principalmente desde Haití y se han producido varios casos en República Dominicana. Estos casos que se están produciendo aquí, todos están concentrados en el Gran Santo Domingo, en la capital, en Villa Francisca, en el Sánchez Luperón, de aquel lado en el Almirante, en varios puntos de la geografía que compone lo que se llama el Gran Santo Domingo, que era el gran distrito nacional antes. Las autoridades de salud pública dicen que le están dando seguimiento a los casos, que solamente se reportan lo que ellos detectan oficialmente por personas que van a los hospitales o que desde la consulta médica se informa que hay una persona afectada de algo parecido al cólera y se le hacen las pruebas. Hay vacunas contra el cólera en República Dominicana, importó una buena cantidad. La gente no se vacuna contra el cólera, entiende que esto no es una realidad del presente, pero la gente es así. Los casos de COVID desapareciendo prácticamente. Yo sigo usando mi mascarilla. Yo sigo diciéndole a la gente, tome sus medidas de precaución. La pandemia nos enseñó, por lo menos, esto, tener precaución, tener higiene, evitar innecesariamente la aglomeración, el contacto físico face to face, sin necesidad. Los ascensores, los supermercados, las discotecas, los centros públicos donde hay mucha concentración de gente, esos espectáculos artísticos y deportivos, mantener cierto grado de distancia, de control, de no tener ese contacto, porque estos son los síntomas de propagación, son los motivos, las formas de propagación de virus. Hay mucha influenza en estos días con el frío que está haciendo, hay mucha gente resfriada con influenza, de todo esto está pasando. Entonces, lo mejor es la prevención. Si usted puede prevenir, señor, hágalo, no lo dude. 54 partidos han depositado solicitudes para reconocimiento. Muchos de ellos que perdieron el reconocimiento en las elecciones pasadas al no tener lo que manda la ley, el 5% de la votación, y o haber obtenido algún legislador o algún regidor o alcalde electo. Si tiene alguno electo en su boleta, ya con esto, aunque haya sacado 10 votos, sigue siendo partido reconocido oficialmente. Lo que yo voy a decir podría ser un tremendismo. Miren, primero quiero decir que yo soy consciente de que la democracia se nutre de la pluralidad, de la diversidad, de la discusión, de el choque de ideas. Bien, pero nosotros no podemos seguir teniendo en República Dominicana un sistema de partidos que tenga 30 partidos, 40 partidos, 50 partidos y movimientos. Por una razón sencilla. Nuestra sociedad está muy circunscrita a los procesos partidarios y electorales políticos a determinados núcleos, que no tienen por qué ser exclusivistas. Está bien, yo entiendo que sí. Deben haber todo tipo de diversidad. Pero eso cuesta dinero, porque la mayoría de esos partidos, sus actividades o las actividades que les circundan, representan primero dinero del Estado, porque cuando están reconocidos hay que pagarle para sus actividades, punto número 1, y punto número 2, que les sirve de movimiento, de pretexto, de acicate para recaudar estas personas fondos. Mucha gente vive de eso, de ser político. Y usted me dirá, bueno, es que la democracia cuesta. Eso es una frase muy manida. Tiene un costo y hay que pagar el precio de la democracia. Sí, pero no se habla, cuando se habla de ese precio de la democracia,
no se habla necesariamente de ese costo de la democracia. Se habla del costo que representa la necesidad de organizar unas votaciones, unos comicios, un proceso electoral debidamente organizado, institucionalizado, con reglas de juegos claras. O sea, una forma organizada. En la República Dominicana ha existido siempre, como existe en la mayoría de los países, un bipartidismo. Y si acaso un tripartidismo, 3 partidos. O si usted quiere, póngale 4 partidos principales del sistema. Siempre habrá una polarización en los principales cargos, senadores y diputados, presidente y vicepresidente. Siempre habrá una polarización en la votación del electorado que escogerá por uno de 2. A veces se han dado casos en República Dominicana, por ejemplo cercano, en el año 2000, cuando compitieron 3 partidos, 3 candidatos, para no ir muy lejos, ha pasado en otras ocasiones, para no ir muy lejos. El Partido Reformista llevó a Balaguer de nuevo, ya anciano y después de haber salido del poder en el 96, en su tercera etapa de administrador del gobierno, pues en su segunda etapa con una elección democrática, la de 1966 al 78, 12 años, y la del 1986 al 1996, 10 años, cuando se le recortaron 2 años de su mandato que había obtenido en las elecciones del 1994, porque fueron declaradas fraudulentas por el PRD, entonces candidato José Francisco Peña Gómez. Y vino el acuerdo, vino la crisis política, el acuerdo, Balaguer se recortó 2 años y se hicieron elecciones entonces en el 96. En el 2000 Balaguer vuelve, no podía reelegirse, postularse de nuevo para las elecciones del 96, de acuerdo a lo establecido en la reforma constitucional que se dio para subsanar la crisis política en cierne. Y desde ahí entonces vino el tema de la reelección, de que sí, de que no, de que puesta la Constitución, de que se quita, que se pone, que 2 periodos nada más, que un periodo y después otro de por medio y después podía volver. Bueno, Balaguer vuelve en el 2000 y en paralelo el PLD va en el 2000, que era partido de gobierno, y lleva a Danilo Medina como candidato presidencial. El PRD, que mantenía su fortaleza como PRD, lleva a Hipólito Mejía. Y ahí hay 3 candidatos compitiendo por la presidencia de la República con 3 partidos fuertes: Partido Reformista con Balaguer, PLD, partido de gobierno en ese momento con Danilo Medina, PRD, partido principal de la oposición, con Hipólito Mejía como candidato. Hipólito Mejía obtiene 49.89% de la votación, no llega al 50 más un voto. Balaguer obtiene 24 punto tanto, el PLD 24 punto tanto, entre los dos hacían un 50 punto algo. Entonces habían unas rabizas de partidos por ahí que completaban el 51 restante, los chelitos que no había conseguido Hipólito Mejía. Y se dio el tripartidismo, se dio una votación de tripartido, después se resolvió, Balaguer dijo que no iban a ir a una segunda vuelta, que no valía la pena, bla, 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 y Hipólito Mejía pasa a la presidencia. Bien, tenía la mayoría, pero fue tripartidismo. Después de eso, se ha agotado el tiempo entre PRD, Hipólito tratando de reelegirse en el 2004, Leonel que regresa y gana las elecciones, Leonel que se reelige y gana las elecciones del 2008, Leonel que no puede pasar para el 2012, aún pretensiones que hubo, para el 2016, para el 2012, y entra Danilo Medina y como candidato y gana la presidencia y se reelige después de acuerdos entre el mismo PLD para el 2016. En el 2020, o sea, 2 partidos. PLD en ese momento, en el 2008, en el 2004 frente al PRD, en el 2008 frente al PRD con Miguel Vargas como candidato, en el 2012 con Hipólito Mejía como candidato, PRD también todavía, como candidato frente a Danilo Medina. En el 2016 entra el PRM en acción después de la división del PRD y compite entonces PRM contra PLD y Danilo Medina obtiene la reelección.
otros partidos por ahí pequeños, pero un bipartidismo. En el 2020 vuelve el bipartidismo. PRM con Luis Abinader, PLD con, ¿cómo se llama? Gonzalo Castillo. Bipartidismo es lo que ha habido siempre. La lucha primero, PRD versus Partido Reformista. Bueno, en el 1962, PRD versus Unión Cívica Nacional. Golpe de Estado, gobierno de facto, revuelta civil. En el 66, PRD versus Partido Reformista que se había conformado en el 64. Y después vuelve, Balaguer se reelige, se retira el PRD, bipartidismo. Balaguer vuelve, se retira el PRD. En el 74, bipartidismo. PLD que nace, partido pequeño. 1978, Partido Reformista versus PRD, asume el PRD. 1982, Partido Reformista versus PRD. Gana el PRD de nuevo. Partido Reformista versus PRD. Gana de nuevo a Jacobo Magluta, Joaquín Balaguer y vuelve al poder. 1990, la crisis en el PRD, se dividen entre el BIS, el PRI y el PRD que queda en banda y después Peña Gómez lo recupera, pero ya el PLD había asumido una supremacía de ser el candidato opositor en el bipartidismo frente al Partido Reformista y Balaguer retiene el poder. Después vino la crisis del 94, cuando PRD enfrenta al Partido Reformista de nuevo, Peña Gómez versus Balaguer. O sea, es un bipartidismo. Entonces, a lo que viene el comentario inicial, 26 partidos, el 80%, 90% de ellos partidos bisagra, que lo que están ahí esperando para ver con quién se unen. Se ganan el dinero de la Junta, hacen campaña, tienen sus 5 minutos de protagonismo y de gloria y vuelven a hacer nada. ¿Qué ha pasado en el interregno? Para no ir más lejos, entre el 2020, que fueron las elecciones, y el 2023, que estamos en el año preelectoral, con ese 80%, 90% de partidos pequeños, no se sabe. No han hecho nada en favor ni de la democracia, ni en favor de la lucha partidaria, del ejercicio de la política partidaria en República Dominicana. No se reúnen siquiera, no dan una declaración. Aparecen de vez en cuando algunos líderes de cartón, diría yo, sin que se ofendan, y si los ofendo me excusan. Es para decir que no tienen sustentación. De vez en cuando en algún programa de panel, en algún programa, en alguna entrevista, en algún programa de radio o de televisión. Pero no representan nada, no fijan posiciones, no están en la discusión cotidiana de los problemas nacionales. No hacen propuestas reales, están negociando su participación en el proceso electoral para seguir chupando de la vaca del Estado, porque todos reciben fondos públicos por ser partidos del sistema. Entonces, eso no es posible seguir sosteniéndolo en República Dominicana. No es posible seguir sosteniéndolo en República Dominicana. Tenemos que llegar a un punto donde sean más rigurosas las posibilidades para usted conformar un partido y tener un desarrollo de partido político que le represente recibir fondos estatales para el ejercicio político partidista y que además de eso le dé una licencia, por así decirlo, para salir a buscar fondos privados para el ejercicio político que realmente no hacen y que poco contribuyen con los procesos de consolidación de la democracia y la institucionalidad en República Dominicana. Porque por lo menos por vergüenza debían hacer eso. Por lo menos por honestidad deberían hacer algo en favor del sostenimiento y del desarrollo de la democracia y la institucionalidad a cambio del dinero que reciben, del cual cobran salarios, usan fondos indiscriminadamente, ni siquiera quieren rendir cuentas como establece la ley ante la Junta Central Electoral del
el destino de los recursos que reciben mensualmente de los fondos públicos. Entonces, de eso se trata. Usted dirá, por eso decía en principio, usted dirá que es un tremendismo, que usted lo que no quiere es que hayan partidos y la democracia se nutre de que haya muchísimos partidos y eso es bueno. Pero, ¿qué aportan? ¿Qué aportan? Es lo que yo reclamo, lo que yo digo, lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo estoy diciendo aquí. Por lo menos deberían tener no voy a decir lo que pensaba, debían por lo menos, para no que nadie se sienta ofendido, debían por lo menos devolver algo de lo que reciben y no usarlo en su provecho, en jipetas, en cosas, en oficinas, en secretarias, en qué sé yo qué cosa, en dinero que nadie sabe para qué se usa, en cenas, en reuniones que son cenas y degustación de bebidas. Todo esto que se hace con los fondos públicos. Eso, si lo ponemos en una tabla rasa, eso es corrupción. Eso es corrupción también, porque corrupción no es solamente cogerse el cheque y meterlo en una oficina, o que te lleven una funda con dinero, o que se repartan los dineros públicos para beneficios individuales. Eso también es corrupción. Y es una pena, señores, es una pena que nosotros asistamos a una situación de esa naturaleza en un tiempo ya donde las comunicaciones nos ponen al día de lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Piense usted, haga un ejercicio en su casa, ahora que estamos juntos, usted y yo. Rápidamente, piense en los dirigentes de la generalidad de esos partidos políticos que están en el sistema y los que buscan reconocimiento y para qué han aportado. Y se lo pongo fácil, en los últimos 2 años. En los 2 años de esta gestión, para no ir muy lejos, entre el 2020 y el 2023, en un periodo casi completo de ejercicio gubernamental constitucional. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Quiénes son? Busquen entonces el listado, entren a la página de la Junta Central Electoral, mes por mes el dinero que reciben. Y el sistema lo consagra así. Y usted me dirá, bueno, eso es la ley, pero es justa esa ley. En un país de tantas carencias, que hay esa cantidad de recursos despilfarrados sin que siquiera se tenga el honor, para decirlo suave, de rendir cuentas por ellos, por esos recursos. Y así tienen la cara dura de pedir nueva vez reconocimiento legal. Pobre sistema democrático que nos gastamos y que no tenemos aparentemente cómo solucionar. Pero tendremos que buscar fórmulas. Miren lo que acaba de hacer el Congreso Nacional, controlado por los partidos grandes del sistema. Se acaban de dar una ley para ajustarla, una reforma a una ley vapuleada por el propio Tribunal Constitucional y por gran parte de la sociedad y por la propia Junta Central Electoral, como una ley ineficaz en muchos de sus aspectos para garantizar un ejercicio libre y democrático de la votación, de la elección, de la escogencia de los dirigentes del país. La acomodaron como quisieron y la impusieron como quisieron, desde el Congreso hasta el Ejecutivo. La ley posible. Y tuvo que decir la Junta, bueno, mejor que nada se hicieron algunos cambios, algunas enmiendas y con eso podremos proceder y podremos entonces resolver el proceso electoral que se nos avecina. Qué penoso enfrentarnos a una situación de esa naturaleza. Bueno,
La carta de Miriam Germán, hecha pública, porque es una carta interna, se hizo pública para que se supiera las posiciones de la Procuraduría General de la República, la cabeza de la Procuraduría General de la República, sobre algunas situaciones que están ocurriendo a lo interno del Ministerio Público. Es una carta corta, concisa, de 2 párrafos, donde les advierte claramente a todo el aparato del Ministerio Público de que las inconductas como desobediencias, insubordinaciones, críticas, groserías, desobediencias a los superiores inmediatos y al público de parte de miembros del Ministerio Público está sancionado. Y está sancionado de acuerdo con la ley del Ministerio Público que establece suspensión de funciones entre 30 y 90 días sin disfrute de sueldo incluso, y que puede ser peor la cosa. ¿Por qué esa advertencia de Miriam Germán? No sé. Yo no puedo decir por esto o por aquello, no lo sé. Pero eso abre inmediatamente lo que podría ser una caja de Pandora. Y abre inmediatamente una serie de conjeturas de qué podría estar pasando. ¿Quiénes son los que se están insubordinando? ¿Contra quién? ¿Quiénes son los que están faltando el respeto, la jerarquía, las órdenes? ¿Contra quién? Hay 3 altos funcionarios en la Procuraduría. La Procuradora General Miriam Germán, los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Después una serie de otros procuradores de otras dependencias. Por eso son el eje central los 3. Ella hizo la carta, no es ella que se está incriminando por nada. Contra Wilson Camacho y contra Jenny Berenice no debe ser porque son sus adjuntos, es su equipo. No es contra ellos porque si hay una insubordinación sería contra ella de uno de ellos 2 y ese no es el caso. De ahí para abajo usted puede abrir un marco de especulaciones como usted quiera de qué es lo que ha pasado. Y parece también porque incluye los derechos del público que asiste, que busca asistencia de la Procuraduría, es porque también pueden haber quejas de actuaciones de fiscales, de procuradores adjuntos de departamentos diferentes, de procuradores de corte, de procuradores de tribunales, no sé. No sé, no lo sé y honestamente no lo sé. Pero esa carta es reveladora de que Miriam Germán está haciendo advertencias públicas de algo que se está cocinando ahí adentro. Una de las cosas que se está cocinando, y lo decía en mi comentario de ayer, es el hecho de que anda una campañita contra Wilson Camacho, porque como está dentro de la gente que le toca hacer evaluaciones periódicas, ya para el mes de marzo próximo, el 7 de marzo comienzan las evaluaciones, ya están diciendo, están metiéndole zancadillas y haciendo una campañita como que el hombre debe salir del puesto. Y yo repito lo que dije ayer, creo que no. Creo que él ha hecho su trabajo. Creo que ha cumplido con sus funciones. Creo que es una figura clave en el propósito que se ha diseñado esta administración de la Procuraduría General de adecentar cualquier indecencia que pudo haber en el pasado, adecentarla en este proceso y de declarar una lucha frontal contra la corrupción administrativa y contra la impunidad. Y Wilson Camacho conforma parte de eso, si fuera el caso. Pero parece que hay unas candelitas por debajo y parece que ha llegado al punto de la insubordinación. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Permítame la pausa. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, advirtió a los miembros del Ministerio Público sobre el cumplimiento del artículo 91, numeral 2 de la Ley 133-11 orgánica de la institución. En el mensaje, Germán refiere que el referido artículo establece falta grave
que da lugar a su suspensión desde 30 días hasta 90 días sin disfrute de sueldo. El Ministerio de Salud Pública informó 6 nuevos casos positivos a cólera provenientes de los sectores de Villa Francisca, Luperón y Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este. Estos nuevos casos confirmados corresponden a 5 masculinos de 73, 60, 57, 50, 19 años de edad y una fémina de 25 años, todos dominicanos. El Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso en contra de 15 imputados pertenecientes a una red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos, desarticulada la madrugada del pasado domingo en la Operación Frontera. La Junta Central Electoral informó que ha recibido la documentación de 103 organizaciones políticas con la intención de participar en los comicios del 2024 y de estas, solo 4 solicitudes tienen completa la documentación requerida. La entidad encargada de la organización de las comisiones electorales detalló que de esas solicitudes, 49 corresponden a partidos, agrupaciones y movimientos que únicamente han notificado la intención de formar parte de una entidad partidaria. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, la economía como cada semana analizada por Carlos Cuello en una forma muy didáctica, muy abierta, muy entendible de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en el mundo, de cómo nos afecta en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, nuestros planes de desarrollo. Carlos Cuello, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Gracias, don Rudy. Aquí estamos. Aquí estamos por los ramos. El peso dominicano se sigue fortaleciendo. Sí. ¿Por qué se sigue fortaleciendo? Vi que subió, llegó hasta 56.90. 56.90, perdón. Sí. O sea que fue una tendencia un poco subiendo poco a poco, después que estuvo 54, 55 por mucho tiempo. Pero después veo que de buenas a primeras comienza el descenso nueva vez. Sí, y estaba hoy a nosotros comentábamos que 56.20. esa alza debía ser coyuntural. Okay. Y obedeció aparentemente a lo que fueron las reposiciones de inventario y los volúmenes de compra al exterior. Después de la zafra de noviembre y diciembre. Sí. Porque fíjate que en apenas un mes ya ese deslizamiento, porque no se puede hablar de una depreciación considerable, tiende a corregirse. E incluso se está comenzando a apreciar otra vez el peso. Es lo que te digo. Para este año. Sí. Cosa que no es usual, que en el primer trimestre del año se produzca apreciación. Todo lo contrario. Es lo que... La tendencia siempre es que en enero incluso, y en el mismo febrero, pero en enero principalmente, comienza a subir. Naturalmente aquí tiene que estar incidiendo la política monetaria restrictiva. O sea, al estar aplicando el Banco Central una política monetaria restrictiva,
eso reduce la cantidad de peso en la economía buscando dólares. No hay lugar a duda. Sí. Y también aquí incide la confianza de la gente cuando el tipo de cambio está depreciándose considerablemente. La gente lo que hace es que tiende a buscar peso para proteger sus ahorros. Esa no es la situación actual, porque el que hace eso podría estar corriendo el riesgo de perder en lugar de ganar. Tú apuestas a la depreciación cambiaria cuando tienes expectativa de que tú vas a comprar ahora y después va a vender más caro. De que Pero en una apreciación es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, esa apreciación, la política monetaria obviamente no lo va a explicar todo, pero sí podría ser parte, como también la de la reposición de los inventarios. No se puede descartar nunca la confianza y también, por supuesto, la oferta, cómo se ha comportado. El dólar sigue fluyendo a la economía dominicana. El turismo, ya hemos visto la cifra que está reportando. Estamos en la temporada alta incluso. Sí, pero además la tendencia es a que sigue aumentando. Ya cerrando este mes de febrero, seguramente tendremos las cifras del segundo mes del año, pero la del primer mes fueron muy buenas las tasas de crecimiento del turismo. Claro. Otro de los generadores de divisa, el segundo generador de divisa, que son las remesas, ¿no? Ya se conoce que en el mes de enero aportaron 802 millones de dólares, con una tasa de crecimiento de un 5.2% por encima de la del año pasado. O sea, luce que ese renglón de generación de divisas tiende a consolidarse en torno a los 800 millones de dólares, que fue la media del año pasado, ¿no? Y el hecho mismo de que sea superior a la del año pasado indica que la tendencia es al alza. Estados Unidos está registrando ahora sus niveles más bajos de tasa de desempleo, nivel más bajo en 50 años, en torno a un 3.4%, ¿no? Y eso favorece, por supuesto, lo que es el ingreso de los dominicanos residentes en Estados Unidos, que es donde procede más del 84% de las remesas que entran al país. Fíjate que en enero, comenzando este año, que fue donde cerró, por supuesto, el año anterior, la venta estaba a 56.68 y la compra a 56.39, un margen muy reducido. Generalmente cuando la incertidumbre es baja, el margen tiende a estrecharse también. Sí, ¿no? Sí. Lo que más separa los márgenes es la incertidumbre alta, ¿no? Sí, porque la gente trata de comprar, no de vender, y entonces para acaparar, no, para asegurar, y entonces se extiende mucho. Sí, sobre todo cuando hay expectativa al alza. Sí. Entonces el margen es mayor porque el riesgo tiende a ser mayor, ¿no? Sí. Cuando es a la baja, entonces el margen se achica, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, la compra estaba a 56.39 con 56.68. Margen de menos de 50 puntos, ¿no? A febrero 20, al día en esta semana, se estaba cotizando la 55.53 para la compra y a 55.96 para la venta. O sea bajó del 56. Claro, bajó. Comenzó a 56.68 y bajó a febrero, ya está a 55.96. Prácticamente 56, ¿no? Pero a la baja. De enero a febrero estamos hablando que de 55.68 a 55.96, digamos 56. Bajó 72 puntos. 72 puntos. ¿Sí? En apenas un mes. Que si yo tuviera unos dólares y quisiera venderlo, debo venderlo rápido para no pagar un poquito más de lo que es. Claro, porque... Y si tengo que comprar, pero proyectado, por ejemplo, para dentro de 15 días, mejor espero. Claro. Digo, para ponerlo en una forma práctica, ¿verdad? Sí, es que se ha vuelto a apreciar. El año pasado terminamos con una apreciación del 2%, pero llegó un momento en que estábamos cercano al 4%, ¿no? La apreciación. Sí. O sea que las expectativas siguen siendo ahora mismo a la baja. Sí. Digo, al fortalecimiento del tipo de
de cambio del peso con respecto al dólar. Yo creo que lo más importante, Carlos, y lo hemos hablado varias veces, pero es bueno repetirlo, lo más importante en la situación del cambio de dólar por peso, pesos por dólares, es la estabilidad. Claro. Porque claro. la inestabilidad de si sube, de si baja, de que si la semana que viene cómo va a estar, eso genera... Es un factor de riesgo. Especulación, riesgo e incertidumbre. Sí. En todos los sectores, en los sectores que, de una forma u otra, los sectores que reciben divisas, como las exportaciones, como el turismo, como las remesas, como la inversión extranjera, por ejemplo, claro. Esa incertidumbre no sabes realmente cuál es el costo de lo que tú estás ganando por tus negocios o de lo que tú puedes estar perdiendo por tus negocios. Pero fíjate, además de las remesas que hablábamos ahorita, de que ya que se filtran un incremento, las exportaciones también. También. Y la zona franca, un 9% de exportaciones. Claro. En ambos casos habían registrado a lo largo del año pasado niveles históricos de crecimiento. Y aún siguen. Entonces está por encima de esos récords de crecimiento. Claro. Entonces lo que pasa con el turismo. Ahí vimos las estadísticas del mes de enero, dadas en febrero, cómo sigue la tendencia a ir incrementándose en relación ya al año pasado, que fueron altos en relación al pasado. Y es así, porque en el caso del turismo hemos visto muchos proyectos que se están iniciando ahora, tanto en el nuevo polo que se está desarrollando, pero en otros sitios. En el este, que no paran. No, en el este y, por ejemplo, en el norte, con Punta Mercantín, los que claro. se están abriendo, que se están anunciando en Samaná. O sea, hay un auge en la inversión en nuevos proyectos. Y eso obviamente se traduce en mayores ingresos de divisas. Claro, y fomenta el trabajo. El trabajo entonces provoca un movimiento comercial mayor. O sea, es una y como una telón cadena. de todo esto, la confianza en la economía. No, si no hay confianza, viene lo que hablamos de la incertidumbre, y la gente lo que hace es que guarda su dinero, sea en pesos, sea en dólares. Claro. Depende de las circunstancias. Claro. Y no invierte. Así es. Pero en eso mismo hay un punto interesante, Carlos, que es que los bancos están prestando en dólares. Sí, bueno, es una operación que siempre se ha hecho. Pero muy tímida. Sobre todo a nivel de grandes empresas. Sí. O sea, para proyectos de inversión con muchas garantías. Un mercado que está prácticamente monopolizado, o digamos, en manos de la multibanca. Sí, los grandes bancos. Los préstamos en dólares, ¿no? Sí. Bueno, decía el superintendente de banco, que la cartera en moneda extranjera de los bancos dominicanos llegó a 6.240 millones de dólares, nivel más alto que haya registrado. Casi la mitad de lo que son las reservas del Banco Central. Sí. ¿Casi la mitad? Sí, un poquito menos. 14.600. Sí, un 40 y tanto %. Sí. Bueno, es que esto contribuye también a incrementar la reserva. Claro, de alguna manera. Claro, pero que en manos de ellos. Sí, exacto. Sí. Entonces, fíjate que esa cartera representa el 22% de lo que son los préstamos de la banca. Se incrementó, era el 19% para la pandemia, ¿no? Y esto se explica en gran medida porque es negocio endeudarse en dólares cuando el peso dominicano se fortalece. Oh, sí. Tú debes menos. Claro. Si te sube, entonces sí. No, al revés. Sí, entonces tú debes más. Claro. Tú tienes que buscar más peso, que es lo que hace la gente cuando hay expectativa al alza y tiene deuda en dólares, además de los intereses, claro, los intereses siempre siguen siendo menores en dólares, ¿no? Sí. Pero entonces el riesgo cambiario te lo puede incrementar. Y bruscamente. Claro. Sí. Bueno, eso pasó ya, tú recuerdas, en tiempos atrás, cuando generalmente la mayoría de los compradores, de los importadores, tenían cuenta con sus suplidores. Y de repente la deuda que tú tenías por $1,000 se te convirtió en 20 o 30 millones de pesos. Claro. No, incluso ha llegado el momento en que la mayoría de las operaciones se hacen sobre la base del cálculo del dólar. Sí. Bueno, aquí hay mucho. En un apartamento tú no ves ningún anuncio de un apartamento que estén vendiendo que no sea en tantos miles de dólares. Sí. No te lo ponen en pesos ya. No, porque los vehículos incluso. Varía muy poco el precio en dólares. Sí, los vehículos incluso, sí. Pero cuando tú compras de contado en el momento es una cosa. Cuando tú compras para financiar es otra cosa. Lo que tú hablabas de la expectativa de qué puede pasar. Claro. O se te puede apreciar o se te puede depreciar. Claro.
Entonces, la realidad es que la estabilidad de que goza la economía dominicana, ese soporte que tiene con reservas internacionales de 14.600 millones de dólares, criticadas en ocasiones porque se entiende que tienen un costo de oportunidad, que es el de mantener recursos semiparalizados, porque no es que estén paralizados, están invertidas generalmente en bonos del tesoro, pero de bajo rendimiento, ¿no? Claro. Con esos niveles de reserva, el mercado cambiario con expectativa al fortalecimiento del peso dominicano, la verdad que la posibilidad de que pueda haber, de que pueda producirse en un momento determinado un ataque cambiario, un nerviosismo cambiario, son muy reducidas para este año. En este momento sí, claro. Y yo te diría quizá para el año, porque es que ya el Banco Central tiene buenos niveles de reserva que puede en cualquier momento inyectar si hubiera una crisis. El año pasado hizo lo contrario. El año pasado se vio la necesidad de comprar para evitar que se siguiera desplomando Sí, porque el dólar. Porque también una cosa, uno diría que ojalá todos los extremos son malos. Que pueda dar 30 por 1, pues no lo soportamos. Todos los extremos son malos. Son malos, claro que sí. ¿Qué tú crees que va a decir el presidente, Carlos? Porque el presidente habla el principal punto del discurso presidencial a lo largo, el gran bloque es económico, sobre lo que ha hecho económicamente con el presupuesto nacional, principalmente en el año pasado, lo que piensa hacer en este año, entonces hay salpicado con algunas iniciativas que siempre plantea el presidente. ¿Por qué tú crees que va a decir? Mira, ese punto yo lo puse en la agenda precisamente para dejártelo a ti. Expectativas. Tú estás mejor informado. Las expectativas, pero yo te voy a decir una cosa, yo no soy, nunca lo he hecho, yo no soy de los que pronostica qué va a decir el presidente, no lo sé. Primero. Segundo, no me atrevo a decir que debe hablar de esto o aquello. Es el discurso del presidente. O sea, y él es que sabe lo que va a decir, lo que quiere decir y por qué quiere decirlo. O sea, tú sabes, pero no debes decirlo. No. La verdad que no sé, ni me preocupo por averiguarlo. Porque yo creo, estoy convencido y soy un creyente fiel en eso. Lo que dice el presidente, lo que dice una persona que va a pronunciar un discurso a la nación, es que sabe lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Pero mira, a menos que no hayan puntos que uno dice, bueno, él debe explicar tal o cual situación o cual iniciativa o esto que está en proceso, qué va a pasar. Uno puede plantearlo, pero decir qué va a pasar, igual que después del presidente, termina, porque estamos hablando del presidente, no llenó las expectativas. Pero ¿cuáles expectativas? Sí. Las que tú tenías, ¿de qué? Tú querías que hablara de esto o de aquello, o que no debió hablar de esto o de aquello, o que debió ser de lo que habló en esta o esta forma. Es el discurso del presidente. Pero mira, el escenario es muy diferente al del año pasado. No, totalmente. Y de los últimos 3 años, diría yo. Cada año ha sido un escenario totalmente convulso y diferente y con muy pocas posibilidades de expectativas que no sea levantar esperanzas y ánimos. Porque el año pasado comenzamos, en febrero, 3 días antes del discurso, comenzó la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Los precios de petróleo estaban por encima de los $100. Incluso recuérdate que el presidente anunció ahí la medida para el subsidio. 7 días después del discurso. Sí. Que es lo que te quiero decir. Entró en vigencia. Pero sí, todo el mundo dijo, pues, ¿cómo es posible que el presidente vaya a hablar a la nación 7 días después de haber producido un discurso de 2 horas y media a la nación? Sí, pero el año pasado hubo que destinar unos 35 mil millones para subsidios nada más a los combustibles. Claro. Y este año, y hubo que subsidiar la harina, hubo que subsidiar las importaciones de materiales de construcción, o sea, muchas cosas. Muchos productos hubo que subsidiar. Los subsidios se llevaron más de 5 mil millones promedio mensuales. Entonces, este año, fíjate lo que va del año, ya digamos que 2 meses, ¿no? Porque es semanal. Sí. Son 3.715.2 millones de pesos. La misma tendencia el año pasado. El costo del subsidio, bueno, si tú proyectas eso, 6 por 3, bueno, promediarían 20 mil millones. El año pasado fueron 35 mil millones. Sí, pero lo que te quiero decir, lleva la misma de seguir con el subsidio. Pero está comenzando el año. Claro. No sabemos si tenemos que pagar por ahí a $100 o cerca de $100. Claro. Cuidado. Claro. Porque el año está comenzando, ¿no? Claro. Eso por un lado, ¿no? Fíjate que nada más en esta semana fueron 357.8 millones. Sí. Ese subsidio se mantendrá. Originalmente fue por 6 meses. Sí. No se ha vuelto a tocar. La ley de los combustibles ahora mismo es letra muerta. Claro.
Ni pensarlo. Lo que estableciera que si subía, subía y si bajaba, bajaba. Sí, ni pensarlo ahora por los subsidios. ¿Qué hace tú con meterle una ley que no se va a aplicar? Tampoco aceptaría la gente que en caso de una baja no se baje. Claro. O se le mantenga igual. Claro. Incluso hay gente que dice, pues si el petróleo está a 80, ¿por qué no ha bajado? Acuérdate cómo fue que comenzaron los subsidios y a cómo estaba el nivel. ¿Bajar qué? La otra parte de los salarios, que está, bueno, ya eso no depende de una decisión del gobierno, sino que está en... Por el gobierno tiene influencia y presiona. Sí, pero los salarios se están discutiendo en el Comité Nacional de Salarios y hay todavía mucho tiempo por delante. Ahí faltan 2 o 3 meses de discusión, de dimes y diretes, de algunos abrazos, de una cortada de ojos, pues de todo pasa. El gobierno cumplió con su compromiso de entregar los recursos para que se realizaran los reajustes prometidos. Todavía los salarios de los servidores públicos deben seguir siendo mejorados. No digo el caso de educación, que ya tiene su presupuesto aparte. Y de los propios médicos, que tienen también salarios bastante interesantes. Fíjate que las luchas de los médicos en este momento. Ahora es con la ARS. No es un tema de salarios al gobierno. Es con la ARS, es privado. Es un asunto privado. Lo que te quiero decir que no es por el salario. Obviamente que tiene que ver con el gobierno, porque el gobierno, por ejemplo, para que las ARS puedan mejorar sus ingresos, tendría que subir la cápita, que eso ya lo maneja la superintendencia de... Sí, pero lo que quiero decir que no es per se salario. No, exacto. Que no es per se salario. La inflación ha ido cediendo en la medida en que se han ido tomando medidas de política económica. Todavía sigue siendo alta, terminamos con un 7 punto y tanto el año, ¿no? Se resiente en las calles. Pero bajó ahora en enero con respecto al año anterior y va a bajar en febrero. ¿Hablará el presidente de algunas medidas, más algunas otras medidas sobre el tema de control de la inflación? Hay otras medidas que se podrían tomar que quizás podría anunciar el presidente, porque las que se está tomando vienen de la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Sí. Con los encajes y con las tasas de política monetaria. La energía, que es parte del costo de todo lo que se produce en la economía. Sí, pero yo no creo que vayan a tocar el tema de las tarifas y la energía en un momento donde se están subsidiando precisamente los combustibles, que es el componente principal de producción de energía en República Dominicana. Pero las expectativas de inflación son buenas. Se estima incluso en el Banco Central que para mediados de este año ya podría estar retornando a su objetivo meta inflación. Sí, que son 4 puntos algo. 4 más o menos 1, con un rango de variación. O sea, de eso necesariamente tendrá que hablar. Sí. Por lo que yo empleo, de los salarios, de la política de precios. Eso yo pienso que serán parte de los temas, por supuesto, porque este tema es migratorio. Sí. El tema de política internacional, que está muy, muy candente ahora, entre otras cosas. Sí, y temas como el tema de seguridad ciudadana, por el hecho de la reforma policial, todos estos escándalos de los últimos días, que ejercen presión y que crispa a la sociedad. Y yo digo lo que siempre digo, Carlos, lo que menos necesitamos nosotros son problemas sociales. No, porque mientras esa paz social se mantenga, nosotros tenemos márgenes para poder resolver otros problemas. Esa es la mejor garantía de la estabilidad económica. Si hay una anarquía social, lo perdemos todo. Claro. Incluso la inversión extranjera. Todo. Incluso, y la local. Incluso, te digo, el movimiento económico local. O sea, es conflictivo. Y el progreso de la economía, el desarrollo. Claro. La paz social, la estabilidad, eso lo define todo. Claro. Eso es así. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar el discurso y la semana que viene, entonces, hablar de lo que dijo en la parte económica del discurso. Así será. ¿Te parece? Si Dios quiere. Y nos vemos el mes que viene. Así será. Antes que tú me lo digas a mí. Bueno. Gracias, don Carlos, por su participación, como cada semana aquí en Oye País. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Suben sobre 600 los muertos por el cólera en Haití oficialmente y más de 2.000 personas afectadas oficialmente por cólera. Es un brote que sigue expandiéndose y que ya sentimos sus efectos aquí en República Dominicana. Les comentaba en el inicio del programa que se hablaban de 6 nuevos casos, van 77 oficialmente en República Dominicana y la gente dice que son mucho más. Junto con ese tema, sigue temblando la tierra en Turquía y aumenta, no tanto como los primeros sismos de hace 2 semanas, pero sí siguen aumentando las cifras de muertos y heridos. Esta vez fueron remesones de 6.3, 5.8 en todas las últimas 24 horas. Vaya usted a ver. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó a Occidente en su demorado discurso sobre el estado de la nación, una intervención que se espera que marque el tono para el resto del año y arroje luz acerca de cómo ve el Kremlin su estancada guerra en Ucrania. Putin pronunció el discurso anual ante la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las 2 cámaras de la Asamblea Federal y Parlamento ruso, donde estableció los principales caminos a seguir en la política interior y exterior del país. Un nuevo y potente sismo dejó al menos 8 muertos en Turquía y Siria, 2 semanas después de un devastador terremoto que mató cerca de 45.000 personas en la misma zona, dijeron autoridades y medios. Según la agencia turca de gestión de desastres, 6 personas perdieron la vida y 294 más resultaron heridas, 18 de ellas de gravedad, luego del temblor de magnitud 6.4 en escala Richter. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país del START 3 o Nuevo START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. Putin matizó que Rusia no abandona, sino que solo suspende el cumplimiento del tratado sobre reducción de armamento estratégico ofensivo que expira en 2026, de lo que culpó a los Estados Unidos. Las autoridades de salud de Haití registran hasta hoy 594 muertes por cólera y 32.141 casos sospechosos, casi 5 meses después del rebrote de la enfermedad. Según un balance del Ministerio de Salud y Población, se reportaron 2.000 casos confirmados en los 10 departamentos del país, 22.469 sospechosos y más de 28.300 hospitalizaciones con síntomas relacionados a la enfermedad. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía como cada noche aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Los convoco para una cita mañana nueva vez para seguir analizando temas políticos, temas económicos, temas sociales, la cotidianidad noticiosa de República Dominicana y de otras partes del mundo. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.